Caribe somos, porque el Caribe nos une. Todos los sábados de 12 a 1 aquí en Radio Fungló, de tu radio, porque también es la mía, y en nuestro programa Caribe Somos. Pero también los lunes de 8 a 9 p.m. Con ustedes siempre, Delia Blanco, y en la técnica, en el sonido, en la música, Gustavo Mateus. Hola, 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 cuántas cosas están sucediendo y cómo se va ancheando la dominicanidad a nivel internacional. Acaban de ser designados dos dominicanos en el gobierno de Joe Biden. Óigame, 2 dominicanos en la Casa Blanca. Y claro, tenemos siempre para ustedes que mencionar las artes, el arte, porque si algo hay en el Caribe es arte. No se pierdan la exhibición Tovar, la tengo que recordar, en el Museo de Arte Moderno. Y hoy, Bestiario, una exhibición extraordinaria que une la pintura con la fotografía. La pintura de Omar Molina y la fotografía de Kelvin Nahar, bajo un mismo concepto, Bestiario. Comentaremos, y siempre, nuestra literatura. Hablaremos hoy de Isabel Allende, de un libro formidable para reflexionar más allá del invierno. Y claro, señores, ¿qué calor? ¡Ja! Tenemos que dar avisos de calor, tenemos que protegernos del calor, Entonces comentaremos qué hacer en periodos de calor, cómo comportarse. Y algo más, muchísimo más, es que definitivamente, Vicente Pimentel está levantando el ánimo nacional, está levantando la admiración, y hemos tenido en la Quinta Dominica un conversatorio extraordinario. Acudió doña Milagros Ortiz Bosch, siempre amiga de las artes, Gamal Michelén, su excelencia el embajador de Francia, don Andrés van der Horst, director de la fundación, y don Andrés van der Horst, quien fue realmente el promotor de este encuentro, después de una misa hecha en la Capilla de los Dominicos. Así que son muchos los temas, por eso hoy, sábado 17 de junio, estoy contigo. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Pues no anda un barco de papel en estos días por el mar de las Antillas. Anda y anda mucho sargazo. Mucho sargazo. Resultado de la falta de responsabilidad, resultado de la falta de conciencia por muchas décadas, Gustavo, donde la gente pensaba que lo que no tiraba en la tierra lo podía tirar al mar, como si el mar tragara la basura humana, como si el mar disolviera la basura humana. Pues ahora sí que la estamos pagando, y pagando caro. Déjeme decirle, Gustavo, es todas las costas del Caribe que están amenazadas por el sargazo. República Dominicana, Puerto Rico, Haití, Cuba, Guadalupe, Martinica, hasta las costas de Florida y hasta las costas de Luisiana. Un olor insoportable y además una
como si fuera una cadena de castigo frente a la belleza del horizonte, frente a la belleza del mar, ese mar que nos ha dado tanto y que nos seguirá dando si nosotros somos capaces de respetarlo. Hay gestos fundamentales que tenemos que llevar. Desde la casa hay que pensar que lo que no se tira a la tierra no se tira al mar. Entonces sí, hay que pensar desde una perspectiva caribeña de integración. Y eso lo ha explicado el canciller de la República en el anuncio de una conferencia para tomar conciencia en el Gran Caribe, en el Pequeño Caribe, en todo el Caribe, que hay que unirse en conciencia, hay que unirse en inversión y hay que unirse en curación, porque ya de sargazo no se puede más. Hagamos conciencia para mantener al Caribe, ese mar soñado, frecuentado por todos aquellos que se inventaron el exotismo. Oye, Gustavo, ahora sí que estamos lejos del exotismo, a la inconsciencia que nos llevó el exotismo. Entonces ya es hora, tomen conciencia, defiendan nuestras islas y defiendan nuestro mar Caribe. De Quisqueya al mundo. Pues sí, amigos, de Quisqueya al mundo, nos atrae el tema cuando nos informan, recibimos la feliz información que Johanny Adames y Tom Pérez, dos dominicanos de Nueva York, de Estados Unidos, nombrados en la Casa Blanca. Óigame bien, y esta semana se dio a conocer la información. Johanny Adames va a ser secretaria de prensa de educación y asesora en Casa Blanca. Joe Biden y Kamala Harris han decidido que Tom Pérez y Johanny Adames sean designados como responsables gubernamentales. Tom Pérez como director de asuntos gubernamentales y asesor, y ella secretaria para la educación. Hay que saber que Pérez, ¿verdad?, es hijo de inmigrantes dominicanos que también ya había ocupado, Gustavo, un cargo en la época de Barack Obama, cargo de secretario de Trabajo. La joven muchacha Johanny Adames se ha desempeñado como asesora para candidatos y políticos y figuras públicas de República de Estados Unidos. Y además ocupó grandes cargos, muchos cargos en organismos internacionales, y hay que reconocer en ella su juventud y sus reconocidos, admirados y aplaudidos comentarios en CNN, Univisión y Telemundo. En cuanto a Adames, hay que decir también que ella fue la primera dominicana en hablar en la Convención Demócrata de 2012 y empezó así su carrera de comunicadora política. Debemos realmente sentirnos orgullosos de que ya la inmigración dominicana en Estados Unidos está significando un valor en el mundo global. Y ellos son Johanny Adames y Tom Pérez. Les dedicamos desde aquí, desde Radio Funglode, nuestro aplauso, nuestra admiración y el mejor deseo de éxitos. Que viva el intercambio internacional, la cooperación y sobre todo la profesionalidad. De par en par. De par en par con Isabel Allende.
Isabel Allende, escritora de origen chilena, con una trascendencia literaria en toda América Latina, viene de esas familias de identidad democrática profunda y no podría ser nada más ni nada menos ese resultado con el apellido Allende. Ella ha manejado siempre en sus obras muchos temas de conectividad humana en cuanto a los tiempos de la búsqueda de democracia, de la búsqueda de libertad, pero también Isabel Allende ha sido conectora de la conciencia feminista, conectora de las problemáticas de transformación de las nuevas generaciones a partir de los 80, abarcando en sus obras, sin pelos en la lengua, los problemas de paternidad, de maternidad, los problemas de inserción y los problemas del amor. A ella le interesa mucho abarcar los problemas del amor. Pues, Más allá del invierno, una novela de casi, les voy a decir, casi 400 páginas, abarca la vida de los inmigrantes de 3 personajes que están en Estados Unidos, Nueva York, y están viviendo un momento específico y yo diría problemático que hay en Estados Unidos, que es el invierno. Porque mira, Gustavo, si el calor trae problemas, el frío no los deja atrás, ¿eh? El frío no los deja atrás. Entonces, una atrevida mujer chilena, una joven guatemalteca indocumentada y un cauteloso, amoroso, especial profesor universitario. Pero todos ellos están unidos por una dramática aventura que descubrirán en su interior, y van a descubrir lo que llevan en el alma, lo que les identifica, los que hace de ellos esos personajes que tienen que poderse salvar de un destino y enfrentar la vida. Pero escuchen la forma y manera de escribir de Isabel Allende. El 22 de marzo de 2008, Sábado Santo, 5 semanas después de la muerte de Gregorio Ortega, les tocó el turno a sus hermanos. Los vengadores aprovecharon, estamos en Guatemala, que la abuela Concepción había ido a la iglesia a preparar las flores para el domingo de Pascua e irrumpieron en la choza a plena luz del mediodía. Eran 4, identificables por los tatuajes y el descaro. 4 que llegaron a Monja Blanca del Valle en las ruidosas motocicletas muy llamativas en esa aldea de gente a pie o en bicicleta. Solo permanecieron 18 minutos dentro de la vivienda. Eso les bastó. ¿Qué les bastó? El tiempo para matar a todas esas familias. Y así es la vida de la violencia en Guatemala. Este es el recuerdo que nos da uno de los personajes, Evelyn. Lean esta novela, Más allá del invierno, de Isabel Allende, porque aparte de ser esa novela de 3 personajes en Estados Unidos, hay idas y vueltas, donde ella también nos cuenta el porqué, la razón y el origen de esos inmigrantes hacia Estados Unidos. ¿Qué dejan atrás? ¿Cuáles eran sus vidas? Y cuando penetramos en esos momentos, comprendemos más que por muy loco que sea el atrevimiento de emigrar, a veces es, para muchos, un suicidio inconsciente porque dejan la vida por el camino, pero para muchos también es una salvación. Leer esta novela es comprender ese tránsito. Con ustedes, Delia Blanco.
Ventana abierta. Hola, hola, hola. Ventana abierta. Señores, el grabado es una de las artes mayores que la gente a veces no entiende, porque creen que son como fotocopias de obras. No, el grabado es una técnica, sí, pero es una técnica de agua fuerte, es una técnica de agua tinta que aterriza sobre papel a multiplicar y a seriar obras mayores. Esto lo hemos podido vivir en el Museo del Hombre Dominicano con la exhibición de Goya a Dalí, del capricho al desastre. Capricho, así llamó Goya su serie de 80 grabados que hizo en pleno siglo XVIII, en blanco y negro, para realmente poder llamar la atención con sentido de la sátira, con sentido de lo burlesco, hacia esa sociedad española monárquica que se movía entre la presión del absolutismo y la presión de la Ilustración. Había en España todo un movimiento ilustrado que quería terminar con las monarquías de derecho divino, del absolutismo, para entonces poner lo que hay hoy en España, es decir, una monarquía constitucional, constitucionalista. Y era esa puja que había entre Habsburgos y Borbones. Entonces, en ese periodo, Goya, que estaba enfermo, que tenía una especie de sordera, que tenía problemas de vista, entró en un periodo de dibujo muy oscuro. Pero ¿qué sucedió? Que 180 años después, Gustavo, interviene Salvador Dalí, y detrás, por encima o al lado de los grabados de Goya, él hace su dibujística y le pone al realismo goyesco, le pone el surrealismo daliniano. Y realmente para nuestra juventud, que si quizás no han ido a ver esa exhibición, se pueden documentar viendo en las redes, busquen FUNIBER, Fundación Iberoamericana, colección de grabados Goya Dalí, del capricho al desastre. Así que no se pierdan, es una reflexión sumamente interesante en cuanto al referente de dos maestros universales, en cuanto al referente de una técnica artística y en cuanto a la codificación histórica y antropológica de una cultura, el españolismo visto desde la perspectiva del arte. Contigo, Delia Blanco. A rienda suelta. Aquí estamos a rienda suelta con el artista Omar Molina, que lo tenemos invitado hoy para que nos hable de una exhibición sumamente interesante que asocia la pintura, que es la tuya, con la fotografía, que es la de Kelvin Nahar, bajo un concepto visual que se llama bestiario y fantasías. Seres y fantasías. Seres y fantasías. Y claro, en esos seres y en esas fantasías trasciende el bestiario. Correcto. Trasciende el bestiario. Entonces, Omar, dime cómo nació la idea de esa exhibición que está en la Galería de Arte Ramón Oviedo del Ministerio de Cultura. Vamos arriba con la explicación. Primero que nada, darle las gracias. Gracias a ti por venir. Por invitarme, sí, gentilmente, como siempre. Eso surge de una complicidad de manera, vamos a decir, casi espontánea y sin buscarla propiamente.
Se dio en el hecho de que a mí siempre me ha gustado abordar el tema del bestiario en mi trabajo. Sí, es verdad. Tu obra pictórica sí, sí, y sí. gráfica envuelve mucha zoomorfia. Correcto. Y envuelve también el toro. Correcto, Sí. correcto. Por ahí va la cosa. Desarrollado algunos temas en esa dirección. No el toro per se por la tauromaquia, sino el toro por su fuerza, por La forma, la anatomía, y que es uno de los temas que abordó uno de mis pintores favoritos, que es Picasso. Exactamente. Y que mi abuelo también, el maestro, abordó mucho en su obra. Sí, sí. Y ese animal per se me cautiva. Resulta que en ese contexto surgieron algunas piezas en esa búsqueda de deformar plásticamente la forma. Oiga bien, deformar plásticamente la forma. Claro. Con cierta jocosidad en ocasiones. Claro. A veces con cierto misterio, cierto enigma. Sí. ¿Qué sucede? Que al ver yo el trabajo fotográfico en esa dirección del amigo y coleccionista Kelvin Naar, quien tiene una obra, ¿verdad?, fotográfica bastante interesante y que ha también abordado el tema del bestiario a su manera, en su lenguaje, surgieron vamos a decir que yo diría que catarsis entre su obra y la mía. Un sincretismo, yo diría, entre su obra y la mía. Sí, porque realmente para quien ve la exhibición hay dos cosas. Seres, obviamente, figuras humanas o figuras animales o figuras de sugerencia animal y humana. Y estamos en un mundo que es el mundo dominicano, que es el mundo tropical, que es el mundo caribeño, donde el animal y el humano se conjugan en mitos y leyendas, porque ¿qué es el bacá? ¿Qué es la ciguapa? ¿Qué es el chupacabra? En fin. El minotauro. El minotauro. Pero que eso viene también y trasciende desde la antigüedad. Lo que a mí me llama la atención es que son dos poéticas plásticas que se unieron. Porque son dos lenguajes y la poesía es lenguaje. Y a veces la juventud no entiende que la plástica es lenguaje. Correcto. Bien, entonces, pero hay algo en tu pintura, en este caso, en esta presentación, que así como Kelvin Naar recupera a su manera la morfología, ¿verdad?, fosilizada del cráneo, correcto, de un cebú, de un caballo, de una bestia petrificada ya en el tiempo, correcto, y lo convierte en máscara que desde el África sabemos de dónde viene. correcto. En dos obras tuyas hay una resonancia, como una comunión con esa poética de Naar sobre cráneo, máscara, petrificación, ancestros, etcétera. Correcto, correcto. Que te llevó a ti a un minimalismo de fondo en tu obra. Sí, sí. Que lo hiciste consciente o inconsciente, no sé, pero algo pasó. Claro. Porque he visto por primera vez una depuración de la multicromática para una monocromática de fondo. Sí, sí. Y una transparencia, como si la tela fuese una película fotográfica. Óyeme eso. Sí, sí, sí. Son locuras que yo te estoy diciendo. Pero yo dije, es ahí. Sí, pero con mucha propiedad. ¿Me entiendes? Porque entonces se ven esas figuras, esos cráneos máscara, Sí. en un fondo casi monocromático, en un fondo de transparencia. Y a mí esas dos obras, te lo digo,
me tocaron mucho. Me tocaron mucho porque encontré esa fusión. Sí, son las que más diálogo, yo diría que un diálogo uniforme y hasta que acompaña más el tema de conjugar su trabajo con el mío. A mí, mira, para mí la exhibición está en esas dos piezas tuyas, la razón de hacerlo. Claro. Está ahí, fuertemente evocada, y obviamente hay una especie de profanación visual en la obra de Kelvin Nahar, que es muy dramática. Sí, sí, sí. No sé si lo ha hecho a propósito o fuera de propósito, pero, por ejemplo, esas dos obras tuyas con el personaje recostado en una moto, sí, en el fondo una choza de barracón, una aldea, y el movimiento tan femenino del hombre que es cuestionante porque tiene un es un andrógena tapado, disfrazado, que no se sabe a dónde, que no se sabe quién y a dónde va, quién y a dónde va, pero así como todo un movimiento sí. erótico, precioso. Entonces, ese blanco y negro con esa efusión tan latente que tú tienes en el color. Sí, sí, sí. Quiero que me digas cómo tú sientes esa convivencia entre blanco-negro y ese estallido de tu color. Sí, precisamente ahí vino una parte a reflexionar e interesante por el tema de que él maneja lo monocromático en su fotografía, y entonces yo desplegué una paleta de colores, ¿verdad? Sin ánimo de querer o pretender darle una lectura definitiva en querer parecerme a su trabajo, sino tener la libertad de acción. Y ahí es donde se da de manera espontánea, si se quiere, ese encuentro feliz entre esas piezas, par de piezas que usted cita, con bastante puntualidad, y que se dan de manera natural ese diálogo cónsono entre la obra fotográfica de él y la mía. Sí. Esas piezas las cuales usted hace mención, que son las que más tienen ese componente de diálogo con su trabajo, fíjese que tienen una cantidad de colorido interno. Y luego yo fui por capas. Por capas. Tapando, buscando, en el hecho de que si uno las mira detenidamente, dentro de la máscara, del tema del esqueleto, de la forma, se le ve una integración de muchos colores. Sí. Sin embargo, a primera vista, se ve esa solemnidad con el tema de lo más formal en términos de colorido, ese minimalismo, que a veces el término es válido en ese tipo de pintura, menos es más. Sí, exactamente. Pues aquí, queridos amigos, estamos con Omar Molina, y no dejen de ir al Ministerio de Cultura, a la sala de exposiciones Ramón Oviedo, una exhibición que queda abierta hasta finales de agosto, y que les va a permitir vivir un momento muy, pero muy especial, donde tendrán en convivencia fotografía de arte, pintura contemporánea, con un tema unificador, poético y dramático, la fantasía de los seres con el guiño al bestiario. Con ustedes, Omar Molina, a rienda suelta con Delia Blanco. Francofonía de las Américas, Francofonía des Américas. Hola, queridos amigos, como ustedes saben, la francofonía es arte.
La francofonía es música. Prepárate para la fiesta de la música y no te olvides que esa magnífica idea global, internacional, que sacude el mundo entero un 21 de junio, que esa francofonía también va a estar aquí sonando en música organizada por la dirección de la Alianza Francesa de Santo Domingo, con el apoyo de la Embajada de Francia. Lo único que te queda es entrar en el sitio web de la Alianza Francesa de Santo Domingo y verás toda la programación, ¿verdad?, de la fiesta de la música, la fête de la musique, la fête, F-E con el sombrerito, como decían mis alumnos, T-E, la fiesta, y con el sonido fonético, óigame bien, la fiesta, la fête, y el imperativo del verbo faire, hacer, fête, hagan música, fête de la musique, la fête et fête de la musique. 21 de junio, aquí en República Dominicana, sonarán tambores, soplarán saxofón, habrá voces conductoras, porque estaremos en música. Pero francofonía también es arte, artes visuales. Y hay que recordar que muchos dominicanos, ¿verdad?, tuvieron una presencia en Francia, sea por vía de becas, sea por emigración. Y entre tantos artistas que emigraron a Francia en el siglo XX, a partir de la segunda mitad del siglo XX, hemos tenido a Alonso Cuevas, hemos tenido a García Cordero, hemos tenido también a Vicente Pimentel. Pues ayer, Vicente Pimentel, que tuvo el alto reconocimiento del Senado francés, fue medallado por el Senado francés por haber contribuido al desarrollo de las artes plásticas y visuales en Francia, con su factura y su propuesta del abstraccionismo lírico y libre, ha sido saludado con intensa pasión por sus amigos el día 14 de este mes, es decir, aquí fresquito todavía, eso fue el miércoles 14. Le hicimos una misa en el convento de los dominicos e hicimos un recordatorio en la Quinta Dominica. Y los amigos y admiradores de Vicente estuvieron presentes para evocarlo, para evocar su trayectoria. Y queremos aquí saludar la presencia diplomática de su excelencia Éric Fournier, embajador de Francia, pero también intelectual y humana, porque es un hombre apasionado de artes, apasionado de literatura, y saludó con mucho garbo francés, con mucho charme, la obra de Vicente Pimentel. Entonces, tenemos grandes, hemos tenido grandes, y seguiremos teniendo siempre esa conectividad con los espacios francófonos, con Francia y con la francofonía. Con ustedes aquí en Radio Funglode, siempre la memoria, la buena, la que saluda y siente a través del arte y de la literatura. Mar y tierra, adentro. Mar y tierra, no sabemos, óyeme, Gustavo, qué disyuntiva tenemos en estos días, con el calor, con la lluvia, con el sargazo. Uno dice, ¿qué puedo inventar? ¿Qué puedo hacer? Pues hay cosas muy tranquilas que se pueden hacer en tiempos de grandes lluvias, en tiempos de amenazas ecológicas como es el sargazo, por ejemplo, que es lo que nos está hoy día preocupando tanto. Pues mar y tierra adentro, pero la ciudad per se, ¿vale la pena, Gustavo? E insisto,
E insisto, somos probablemente la capital del Caribe que más actividades tiene en su ciudad capital. Hay que decir las cosas como son. Cualquier familia en República Dominicana puede llegar en metro. En metro, Gustavo, se llega en metro a la Plaza de la Cultura. Y cuando tú llegas a la Plaza de la Cultura, tú tienes un museo de arte moderno, tienes un teatro nacional, tienes un museo del hombre, tienes un museo de historia y tienes toda una vegetación tropical. Ahora mismo, si vas al Museo de Arte Moderno, tienes la exhibición de Tovar, tienes la exhibición de Gaussach, tienes la colección permanente. Si vas al Museo del Hombre, tienes toda la colección taína. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué tenemos lo más cerca posible en circunstancias climatológicas como las que estamos viviendo y ecológicas? Pero además, en esta ciudad, la gente se quiere olvidar que esta ciudad es turística. Gustavo, aquí hay un jardín botánico, pero cualquier familia puede adentrarse en el jardín botánico y pasar un momento exquisito, exquisito. Y también tenemos en esta ciudad capital, tenemos posibilidades de actividades lúdicas que se ofrecen en las noches con galerías a puerta abierta, con música en lugares específicos, en restaurantes, en bares y en hoteles. Es decir, que en este tiempo de inseguridad, en este tiempo de tormentas, en este tiempo de amenazas ecológicas, vives en un país donde la ciudad capital tiene mucho que ofrecer. Hay que ir a la zona colonial de arriba abajo, pero no solamente la zona colonial. Hay que ir al botánico, hay que ir al mirador, a caminar, a expandirse, a respirar. Por eso digo que mar y tierra adentro, y ahora mismo es como adentro de la capital, adentro de las ciudades, hay ocio y hay turismo. Contigo, Delia Blanco.